Bueno, muy buenas noches, aprendices. Espero que se encuentren súper bien y que en su casa también estén súper bien. Bien, para esta semana tenemos entonces un nuevo tema, unas nuevas evidencias que realizar. Y el tema se trata ya de la documentación que vamos a entregar nosotros ya para la implementación del software. Es decir, que ya estamos pues finalizando ya este sitio, ¿sí? Solamente nos hace falta construir los documentos que vamos a entregarle a ese cliente a quien le vamos a quien le instalamos ya ese software. Entonces, por eso nuestro tema es documentación de procesos de implantación. ¿Cuál será el objetivo en esta sesión? Es conocer los diferentes tipos de instrumentos y estrategias más comúnmente utilizados como apoyo al proceso de entrega de un producto, ¿sí? Un producto de software durante la fase de implantación, que precisamente es el proceso de entregar toda la documentación, lo que son manuales técnicos, manuales del usuario, bueno, muchos documentos que va a requerir ese cliente. Bien, entonces, nosotros en este momento ya nos encontramos en la actividad de aprendizaje 08, desarrollar las tareas de configuración y puesta en marcha del sistema de información. La competencia que estamos manejando en este momento es la 22.05.01097, implantación de software, y tenemos 5 actividades de aprendizaje, ¿sí? 5 actividades de aprendizaje, las cuales las vamos entonces a tocar en todo este proceso que vamos a tener esta semana. Bien, entonces nosotros entonces para esta semana vamos a tener 2, 3, 4, 5 evidencias, pero son evidencias muy sencillas, muy cortas, no se preocupen. Así que yo sé que va a ser muy fácil hacerlas. En este momento nos encontramos ya como en la etapa yo considero que mucho más manejable. Sí, la fecha de entrega entonces está entre el 21 de octubre al 31 de octubre. ¿Listo? Bien, para nosotros apoyarnos y tener de pronto una documentación, un material de formación, podemos recurrir a esto. Actividades de documentación y entregas de software en el proceso de implantación. Recuerden que se encuentra ya en la fase 3. Allá está todo lo que tiene, ahí está ahí está el área de material de formación, y ahí vamos a encontrar este archivito, actividades de documentación y entregas de software en procesos de implantación. Ahí vamos a encontrar todo el tema relacionado con lo que vamos a tocar esta semana. Bueno, este cronograma no lo he querido quitar porque ahí siempre, para estar viéndolo, ya estamos, solamente nos están faltando 2 sesiones de esta área técnica. Solamente nos están faltando 2 sesiones. Después la de hoy, pues nos quedarían faltando las 2, las cuales van a ser en noviembre, las 2 últimas, ya la definitiva. Como ya sabemos, a partir del 8 de noviembre, del 8 al 28, ya debemos estar sustentando los proyectos o los proyectos formativos. Vamos a tener toda esa semana del 8 al 28 para sustentación. Entonces todos debemos estar preparados para eso. ¿Listo? Bien. Luego ya prácticamente aquí nos está faltando es derechos fundamentales, muchachos, chicos, que ya es la última también que ven. Que la de técnico que se acaba que nos faltan 2, y la de derechos fundamentales que serían 1, 2, 3 ahora en noviembre y una que en febrero y acaba. Bien, veamos entonces toda esta documentación de proceso de implantación que nosotros vamos a utilizar y que nosotros debemos presentar ante mi cliente. ¿Listo? Y que debemos preparar nosotros como desarrolladores y conocedores de ese software que desarrollamos. Entonces, el primer documento que nosotros tenemos que entregarle a ese cliente o que debemos tener listo son los manuales técnicos. Entonces,
En este documento que vamos a crear, se llama manuales técnicos, el manual técnico, está plasmada toda la información del proyecto de software, como una descripción bien detallada sobre las características técnicas y físicas de cada elemento, ¿sí? Entonces, este manual va dirigido al administrador del sistema y otros ingenieros para que puedan hacer un respectivo mantenimiento en caso de que sea necesario. Entonces, nosotros vamos a crear este manual técnico para que cualquier persona lo pueda manejar y de esa forma sea una guía en dado el caso en que lo requiera. Entonces, ¿qué vamos a tener en cuenta en este manual? Lo primero que tenemos que tener en cuenta es la audiencia, ¿sí? Cuando estamos hablando de audiencia, estamos hablando es de identificar quién va a leer ese manual técnico, ¿sí? Tenemos que ver si lo va a manejar un administrador, lo va a manejar el desarrollador, lo va a manejar el usuario final. ¿Por qué sería importante eso? A ver, alguien que me diga, ¿por qué es importante tener en cuenta la audiencia? ¿Por qué tengo que tener en cuenta a quién va a ir dirigido? A ver, ¿quién me dice algo? Si me puede hablar mejor, porque de pronto como no estoy viendo allá, si de pronto están mandando un mensaje. ¿Alguien me dice? ¿Alguien, por favor? ¿Por qué hay que tener en cuenta esa audiencia? Porque sería la persona interesada en utilizar el software así como para, no sé, por ejemplo, darle mantenimiento. Sí, cuando debemos tener en cuenta la audiencia es porque para yo saber exactamente cómo es el lenguaje que voy a utilizar para que me entienda cuando yo lo esté escribiendo. Porque si yo se lo estoy escribiendo a un usuario final, yo tengo que hablar en unos términos que él entienda, ¿sí? Si de pronto es para un desarrollador, quizás ya yo puedo utilizar más un lenguaje técnico y yo sé que me va a entender. Entonces, ese manual técnico tengo que tener en cuenta quién es el que va a utilizar, ¿sí? Porque de pronto puede ser el usuario final. El usuario final de pronto no tiene, no, es un operador. Entonces tenemos que tener en cuenta esa parte. Bueno, lo otro, ¿cómo sería la estructura y la organización de este documento? Entonces, lo primero que tiene que tener entonces es un índice o una tabla de contenido, debe tener una introducción, debe tener una guía de uso y debe tener solución de problemas. ¿Sí? También debemos, toda esta parte lo vamos a tener en cuenta cuando estemos construyendo ese manual. Lenguaje y estilo. Entonces vamos a usar un lenguaje claro y directo. Vamos a evitar tecnicismos excesivos. Si el manual está dirigido a usuarios no técnicos, entonces nosotros tenemos que utilizar términos que él pueda entender. ¿Listo? Porque si nosotros empezamos a usar muchos terminología técnica, él de pronto se va a enredar, no va a entender. Entonces ahí va a haber inconvenientes en el manual. ¿Qué otra cosa? La documentación visual. Debemos incluir de pronto capturas de pantalla, diagramas de flujo donde esté indicando de pronto algún flujograma o un proceso, ¿sí? Ejemplo de código si aplica y otros gráficos que ayuden a ilustrar ese texto. ¿Qué debo tener en cuenta también ese manual técnico? Actualización y mantenimiento. Asegúrate de que el manual esté actualizado con cada versión del software. Es decir, yo no puedo estar utilizando, creando un manual de una versión que ya pasó hace 5 años o hace 3 años, hace un año, no. Tengo que tener manual técnico de la versión que tengo actualmente. Sección de referencia. Proporciona enlaces a documentación adicionales, foros, usuarios. Entonces, esta las PQRs que nosotros de pronto tenemos que tener en cuenta a veces también, que de pronto hay algunas peticiones, unos reclamos, alguna cosa, de pronto los usamos y para solucionar, problemas que hubo y cómo lo especificaron y cómo yo lo solucioné. Entonces debo tener en cuenta también esa parte, debo incluir enlaces, debo incluir documentación, debo incluir si hay foros también, enviarlo a algún foro que hay donde él pueda ver más cantidades de, dado el caso que haya.
El formato y distribución, elige un formato adecuado, puede ser PDF, en línea, puede ser que tú lo hagas en línea también, ¿sí? En HTML, y tú vienes, le mandas el enlace y ahí puede él mirar todo el manual técnico. ¿Listo? Entonces, eso es lo que tenemos que tener en cuenta para el manual técnico, que es el primer documento. ¿Sí? El segundo documento son los manuales de usuarios. ¿Sí? Entonces, el manual de usuario es el documento que facilita a las personas utilizar un software de manera sencilla y clara. ¿Sí? Además de brindar acceso a todas las funcionalidades que éste posee. Fíjate que manual de usuario es cómo se maneja el software, ¿no? Y el técnico es cómo está, cómo, pues, técnicamente cómo son las características técnicas y físicas que debo tener en cuenta en el momento de yo instalar ese software. Y el manual de usuario es cómo yo voy a manejarlo, las opciones que contempla, para qué sirve cada opción, ¿sí? En fin. Entonces, ¿qué vamos a tener en cuenta? Por ejemplo, lo primero, planificar la información que se desea incluir, enfocarse en qué está ayudando al usuario de manera objetiva. Se debe tener en cuenta qué otros recursos se pone a disposición del usuario y quiénes son los responsables de elaborar el documento de su aprobación. ¿Sí? Lo otro que hay que tener en cuenta es, debemos seleccionar el formato de crear el manual, que puede ser HTML o puede ser PDF, ¿sí? Entonces, por lo general, la mayoría de manuales se imprime, pero es recomendable tener una versión electrónica en el sitio web. Si no lo tiene, debe pensar en dónde pueda alojar esta información. Bueno, lo tercero, tener en cuenta los lectores, el tipo de población a la cual está dirigida solución informática. Lo mismo, fíjense que no puede utilizar de pronto lenguaje muy técnico porque seguro pues él no va a entenderlo. Otra cosita es que vamos a crear el manual del usuario, se debe escribir las instrucciones de forma clara y sencilla, evitando palabras muy técnicas. Y también debemos probar el manual con personas que no conozcan el producto. O sea, hay personas que, bueno, tú no conoces el producto, mira, con este manual, guíate por él y fíjate a ver si tú logras entender el software que yo estoy. Por ahí está un micrófono abierto, ¿será que de pronto lo cierre un momento, por favor? El 6, debemos mantener la documentación actualizada. Cuando hagan modificaciones en el producto es necesario tener todo actualizado. La documentación electrónica tiene una gran ventaja sobre la impresa, incluso los documentos de impresión pueden actualizarse para descargarlos del sitio web de la empresa. Entonces, si es electrónica, lógico, para mí es mucho más fácil coger y yo poder hacer las correcciones del caso. Bien. Bueno, entonces, ¿qué estructura debe tener ese manual de usuario? Entonces debemos recordar que el contenido solo es excelente si es preciso. Debemos asegurarnos que lo que nosotros estamos ofreciendo al cliente realmente le ayude a utilizar ese producto. ¿Qué debo tener en cuenta entonces en este manual? Debo tener una tabla de contenido, una introducción, el cuerpo, el manual en sí, todo el manual, un flujograma, glosarios de terminología, conclusiones, recomendaciones y contacto de los desarrolladores, dado el caso de que de pronto necesiten buscar alguna información con ellos. Esa sería la estructura que vamos a tener en cuenta. Bien, ya tenemos el manual técnico, tenemos el manual de usuario y ahora tenemos que capacitar a todo el personal. Existen ya los manuales, pero nosotros como tal, como desarrolladores, tenemos que llegar donde mi cliente a yo capacitar a esas personas que van a operar el software, ¿sí? Entonces, debido a todos estos cambios tecnológicos que hay, entonces se crean nuevas tecnologías. Siempre hay nuevas versiones, ¿sí? Siempre se crean nuevas versiones porque hay muchos cambios todos los días. Por lo cual, la clave es saber cómo capacitar a los empleados sobre los nuevos sistemas, las nuevas versiones o tecnologías que se implementan. Y hay que hacerlo de manera efectiva y eficaz para lograr una correcta transferencia del conocimiento. ¿Sí? ¿Qué debemos tener en cuenta cuando estamos creando o estamos nosotros programando una capacitación? Debemos tener en cuenta que hay que presentar el cronograma o plan de capacitación mínimo con un mes de antelación, ¿sí?
Yo le debo pasar ese cronograma al gerente o a los administradores de tal forma indicando qué es lo que yo pretendo hacer y en qué fechas. Hay que estar pendiente al cronograma de la empresa a capacitar por si surgen cambios, poder ajustarse a esto. De pronto allá se están dando algunas actividades que nos toca ajustar. Todo eso tenemos que tener en cuenta. Hay que ser puntual y respetuoso por el tiempo de los usuarios y el de la empresa. Esto es fundamental y sirve como carta de presentación. Es importante la correcta presentación personal al momento de impartir la capacitación. Debo ir de la mejor manera presentado para que eso dé más confiabilidad, más respeto, más una buena imagen también. Entonces se puede enviar información por correo electrónico o link de descarga para que los usuarios lo revisen con antelación y se pueda avanzar la etapa de preguntas. De pronto yo tenga ya todo programado, tenga ya todo bien organizado, mando toda la información y ellos como que le echan su ojeadita para que de pronto ellos sepan más o menos qué, cuando lleguen, qué preguntar. Debemos dejar un espacio para la etapa de preguntas relacionadas con el tema de la capacitación y debemos acordar una fecha extra para mirar posibles problemas en el manejo de la solución del software. Entonces, vamos a tener en cuenta estos pasos, todas estas partes para en el momento de la capacitación a los usuarios nos salga muy bien todo este tema. Bueno, el otro tema es el mantenimiento de software, ¿sí? El mantenimiento de software. Entonces, veamos cómo se debe realizar el mantenimiento de software de forma adecuada, de tal manera que la calidad del aplicativo no se deteriore como resultado del uso. Debemos enfocarnos en la siguiente pregunta: ¿cómo debe mantenerse el software para preservar su fiabilidad? Sí, porque si yo vengo y dejo tirado ahí ese software y chao, te vi. No, yo tengo que tener, yo tengo que ir actualizando y en el momento de ir actualizando tengo que llegar, hacer mantenimiento de todo, ir hasta la empresa, mirar cómo los cambios, cómo van o estar atento a lo que ellos me están diciendo. Entonces, esa parte debo yo estar muy, muy atento, ¿sí? Entonces, la ISO 14764 es una norma internacional que proporciona las directrices sobre el mantenimiento del software, ¿sí? Esta norma se centra en los procesos y actividades involucrados en el soporte y la mejora continua del software después de su entrega. Aplicarla a un plan de mantenimiento de software puede ayudar a garantizar que el software sea eficiente, seguro y evolucione conforme a las necesidades del usuario. Entonces nos vamos a basar en esa norma, ¿sí? De tal forma que nos ayude a nosotros crear ese plan de mantenimiento. Entonces, ese plan de mantenimiento, ¿en qué nos ayuda? Nos ayuda, por ejemplo, a definir los tipos de mantenimiento, ¿sí? Entonces, él viene y clasifica los mantenimientos. Él dice, mira, los mantenimientos pueden ser correctivos, adaptativos, perfectivos, preventivos, ¿sí? ¿Y cómo lo aplico? Entonces, establece los procedimientos para identificar y clasificar cada tipo de tarea de mantenimiento. Vamos a definir los roles y responsabilidades para manejar cada tipo de mantenimiento. Entonces, fíjense que esta norma me dice que debo definir los tipos de mantenimiento que voy a aplicar y me está diciendo cómo lo debo hacer. Esta norma también me dice cómo sería el proceso de gestión de mantenimiento, ¿sí? Esta norma en esta parte establece procesos claves para la gestión del mantenimiento. Entonces, recepción de solicitudes, crear un mecanismo formal para recibir informes de errores, sugerencias de manejo o cambio, análisis de impacto, planificación, implementación, verificación, ¿sí? ¿Cómo lo aplico? Definir claramente los pasos y procedimientos para cada fase del proceso de mantenimiento. El otro paso es control de versión y gestión de la configuración. La norma me dice que debo contemplar esto también allá en mi plan de mantenimiento, ¿sí? Él viene y nos muestra, nos valida la importancia de un buen control de versión.
Bien, el otro son pruebas de mantenimiento. Entonces recomienda esta norma llevar a cabo pruebas rigurosas para garantizar que no se introduzcan nuevos errores en el software y que las correcciones o mejoras funcionen correctamente. Entonces, ¿cómo se aplica? Aquí estamos diciendo cómo se puede aplicar este punto que me está recomendando la norma. Establecer un conjunto de pruebas que se ejecuten después de cada modificación. Utilizar herramientas de automatización de pruebas para mejorar la eficiencia del proceso. Y quinto, me habla de una documentación. Debo también enfatizar en la importancia de una documentación clara y actualizada. ¿Sí? Entonces, ¿cómo lo aplico? Creo un procedimiento formal para actualización de documentación cada vez que se realice cambios en el software. Asegurar que tanto el código como los cambios en el requisito funcional estén debidamente documentados. Y por último, evaluación y mejora continua. Esta norma sugiere evaluar periódicamente el proceso de mantenimiento. O sea, el mantenimiento no lo puedo hacer una sola vez y ya abandono todo. Yo tengo que estar siempre evaluando periódicamente qué es lo que está pasando, cómo van los cambios que se han hecho, cómo va el mantenimiento que se hizo, ¿sí? Entonces, ¿cómo se aplica? Programar revisiones periódicas del proceso de mantenimiento y analizar las métricas. Implementar mejoras basadas en la evaluación, en las evaluaciones para optimizar los procedimientos de mantenimiento. Tenemos otro recurso de información. Los equipos encargados del mantenimiento de software deben tener los recursos necesarios y estén capacitados para realizar las tareas. Entonces tenemos que tener en cuenta también eso. Y la norma me está diciendo entonces cómo lo aplico en el plan de aplicación que debo hacer, identificar las herramientas, plataformas y conocimientos necesarios para ejecutar adecuadamente el mantenimiento. Bien, aquí nosotros vamos a tener vamos a tener 5 evidencias, pero las evidencias, pues, como les digo, son muy sencillas. Entonces, la primera evidencia, vamos a diseñar un plan de mantenimiento, ¿sí? Un plan de mantenimiento y soporte del software. Esta evidencia de aprendizaje tiene como objetivo diseñar un plan y un cronograma de mantenimiento. Entonces esa sería la primera. Sí, el documento debe incluir los siguientes apartados: descripción del sistema, proceso de implementación, análisis y modificación, aceptación y revisión del mantenimiento, migración, retiro. ¿Sí? Debemos seguir las normas básicas de presentación de un documento, es decir, debe tener como mínimo una portada, introducción e inclusión de cualquier fuente utilizada para la definición de los elementos en el plan de mantenimiento y soporte de software. Bueno, este documento pues se debe presentar en PDF. Debemos tener entonces un documento del plan de mantenimiento y soporte de software y un cronograma, ¿no? También el cronograma que yo tengo definido para hacer ese mantenimiento. Entonces vamos a crear ese documento con ese diseño de un plan y un cronograma de mantenimiento. Bueno, esta es la lista de chequeo. En la lista de chequeo entonces vamos a decir, vamos entonces a decir en el plan de chequeo, la lista de chequeo tiene un bloque de identificación del proceso de evaluar. La lista de chequeo construida sirve para validar, no, esta no es esta. Cumple con las normas básicas de presentación. El documento se presenta la descripción del sistema, se incluye en especificación de la fase de proceso de implementación, incluye especificación de la fase de análisis de modificación del problema. Esta es la primera exactamente. Se incluyen especificaciones de la fase de aceptación y revisión del mantenimiento, se incluye especificación de la fase de migración. Entonces, cada uno de estos criterios vamos a tenerlo en cuenta al momento de calificar. La segunda evidencia dice documento de plan de migración y respaldo de los datos del software. En esta evidencia el aprendiz utiliza el conocimiento adquirido de los componentes y su creatividad para construcción de lista de chequeo e instrumentos similares donde se pueda recoger
la información adecuada para la revisión de las modificaciones que se pueden haber realizado en un proceso de migración del software y las adaptaciones realizadas. ¿Sí? Debemos seguir entonces las normas básicas de presentación del documento escrito, es decir, el documento debe tener como mínimo una portada, introducción y conclusiones. ¿Sí? Entonces, ¿qué vamos a tener? Una lista de chequeo para el proceso de migración del software y para revisión de modificaciones. Es posible que mi proveedor necesite algunos cambios, mi proveedor necesite migrar a una versión nueva. Entonces, ¿qué lista de chequeo yo podría crear para yo poder determinar y para yo poder hacer esa revisión de esas modificaciones que voy a hacer? ¿Sí? Esa es la 2. También hay una lista de chequeo. Sí, que la lista de chequeo construida sirve para validar la revisión asociada a una modificación de software. La lista Profe, perdón, qué pena. En la documentación del plan usted mencionó que agregáramos, o sea, que nosotros creáramos una lista propia de chequeo, ¿cierto? Sí, exacto. Puedes crear una lista. Te puedes gracias. documentar donde tú quieras y ahí puedes crear esa lista de chequeo. Ok. Exacto. Permite evaluar el grado de cumplimiento del objetivo. La lista de chequeo permite identificar claramente las personas responsables del proceso. Entonces tú te las ingenias, te las creas. La tercera, elaborar documentos técnicos. Entonces aquí ya lo que habíamos explicado allá, que debe contener ese documento técnico del usuario. En esta evidencia el aprendiz tendrá la posibilidad de aplicar todos los conocimientos y específicas en este documento formativo por medio de la construcción del manual técnico de la aplicación desarrollada durante el proceso formativo. El manual técnico para construir debe considerar los siguientes elementos: prerequisito de instalación, el framework y estándares con los que se construyó el sistema, diagrama de caso de uso del sistema. Acuérdate que es el técnico, ¿no? Acá, técnico. Modelo de entidad, relación de las bases de datos, diccionario de datos, script de instalación, diagramas de componentes, porque este es el técnico. Porque de pronto un desarrollador que venga, por ejemplo, lo quiere ver y quiere saber cómo lo hicieron, qué fue lo que pasó, por qué se da esto, entonces él puede saber. Entonces hay que tener en cuenta todos estos aspectos al momento de construir. Bueno, aquí dice que se recomienda revisar la guía para elaboración del manual técnico y de operaciones de los sistemas de información publicado en el Departamento Nacional de Planeación. Bueno, Planeación Nacional, ¿sí? Él creó un modelo, ese departamento de planeación, un modelo para la elaboración de manuales, de un manual técnico. Y aquí está el link para tal acción. Yo se los voy a anexar también, sin embargo, cuando les haga el anuncio, yo vengo y también se los voy a anexar ese manual, ese apoyo, ese manual técnico que usa el Departamento de Nación de Planeación. ¿Sí? Entonces, vamos a mirar ese anexo. Bien, debemos seguir todas las normas básicas de presentación, es decir, que debe tener una portada, una introducción, conclusión y debe estar en PDF. Listo, entonces el manual técnico. Allá vimos algunas de los apartes que debemos tener en cuenta, lo leemos, lo repasamos, miramos cómo se debe hacer y tenemos en cuenta todos estos aspectos que nos están diciendo aquí. ¿Sí? Ok. La lista de chequeo, verificamos, el manual técnico tiene normas básicas de presentación de un documento, o sea, tiene que tener la introducción, las fuentes correctas, la introducción, etc. Incluye los prerequisitos del sistema, incluye información de framework, el manual incluye diagrama de caso de uso, el manual incluye el modelo de datos del sistema, el manual incluye diagramas que representan una vista de componentes o similar al sistema de información. El manual incluye información adicional relevante en el ámbito de un manual técnico. Entonces, todos estos aspectos debemos entonces ir considerándolos en el momento de ir construyendo nuestro manual. La otra, vamos a elaborar el manual de usuario. Ya el anterior fue el manual técnico.
Acá vamos a hacer el manual de usuario. ¿Listo? Entonces, en esta evidencia, el aprendiz tendrá la posibilidad de aplicar todos sus conocimientos adquiridos a lo largo del programa y específicamente en este componente formativo por medio de la construcción del manual de usuario y la aplicación desarrollada durante el proceso formativo. Entonces, este manual de usuario debe considerarse estos elementos: guía sobre cómo usar las funciones del sistema, descripción de alto nivel y particulares de los componentes, descripción de los menús, de los submenús, ¿sí? Todo eso tenemos que tenerlo ahí descrito para que el usuario que llegó nuevo le digamos: mire, el aplicativo que usted va a utilizar es este, tome este manual, échele la leidita para que entienda cómo se utiliza. Entonces ustedes van a explicarle todo a él. Instrucciones de ingreso, cómo se ingresa a las aplicaciones, instrucciones de ingreso y consulta de información, cómo es el flujo de trabajo, imágenes o capturas de pantalla, para que la persona que lo vaya a mirar lo entienda. Sí, aquí también dice que se recomienda revisar la guía de la elaboración de manuales de usuario. Nuevamente, el Departamento Nacional de Planeación nos está mandando al mismo documento para que lo revisemos, que nos puede servir de guía. ¿Listo? Debemos también presentar una portada, una introducción, una conclusión y el archivo debe ser en PDF. Entonces, aquí estamos hablando del manual de usuario. ¿Listo? Aquí también vamos a mirar la lista de chequeo. ¿Tiene normas básicas? ¿Tiene la portada de la introducción? Sí, señor. ¿El manual incluye guías claras de cómo usar la funcionalidad? Sí. ¿Se incluye descripción de alto nivel particular de los componentes? Sí, señor. ¿Incluye instrucciones para el proceso de ingreso al sistema? ¿Incluye información relevante sobre el registro y consulta de datos? Claramente se pueden ver los flujos de trabajo. El manual incluye información adicional relevante en el ámbito de un manual de usuario. Entonces, todo esto lo tenemos en cuenta. Y por último, la elaboración del plan de capacitación. Nosotros también tenemos que elaborar ese plan de capacitación y realización de pruebas de adaptación del cliente. ¿Sí? En esta evidencia del aprendiz, entonces, lo que va a hacer, va a crear un video tutorial, con las funcionalidades más importantes del software desarrollado como proyecto formativo y adicionalmente elaborar un libreto de acciones a realizar para la capacitación de los usuarios. Fíjate que nos está diciendo, ¿no?, que debemos entonces crear un video donde estamos explicando cómo es la funcionalidad más importante del software, ¿sí? Y también debemos elaborar todas esas acciones a realizar cuando vamos a capacitar a ese personal. Bueno, el libreto y el video tutorial deben ser orientados a un grupo específico de usuarios, si es que el software a presentar posee variadas funcionalidades para diferentes tipos de rol. Construye el guión pensando en un proceso de capacitación de 45 minutos donde se apoya activamente del video tutorial construido. ¿Listo? Entonces, tener en cuenta todo esto, tenemos que subir entonces el video y que especifique todo lo que nos está diciendo. Entonces, ¿qué debemos entregar? Debemos entregar entonces el plan de capacitación y debemos entregar el video tutorial. ¿Qué debe contener el video tutorial? Ya sabemos, explicando las funcionalidades más importantes del software desarrollado como proyecto formativo. ¿Y qué más debemos entregar? Debemos entregar entonces ese documento, ¿sí?, de todas las acciones que voy a realizar para la capacitación a los usuarios. Entonces, ese libreto o ese documento debe estar en PDF. Perfecto. Listo, aquí tenemos entonces también una lista de chequeo. El manual de usuario tiene normas básicas. Tiene que tener una portada, introducción, fuente. Se entregó el video tutorial, debe entregarlo. ¿El video tutorial presenta información importante sobre el uso del sistema? Sí, señor. Se entrega el libreto con la descripción de acción en el proceso de capacitación. El libreto o el documento indica el uso del video tutorial durante el proceso de capacitación. Ojo que tenemos que ahí en ese documento tenemos que informar de que está disponible ese video.
El documento, libreto, tiene definido claramente un alcance y al público y el objetivo. Se incluye información completa que enriquece el proceso de capacitación. Entonces, todo eso lo vamos a tener en cuenta a la hora de calificar esta evidencia. Listo. Bueno, aquí tenemos un enlace. Aquí está un enlace para de pronto si queremos ir más allá. Aquí hablan de la norma. Y aquí está guía cómo elaborar un manual técnico y de operaciones de los sistemas de información. Aquí también, aquí está el documento del departamento ¿de qué dimos? Ay, se me olvidó. Entonces hay que tener en cuenta, de aquí podemos descargar también ese documento, el documento de planeación. Vamos a buscarlo. Esto aquí, ¿sí? El Departamento Nacional de Planeación. Y ahí, en este enlace, podemos descargar, mire que aquí está un PDF. Descargamos ese archivito también. ¿Listo? Preguntas, muchachos, que tengan. Son 5 actividades, pues necesitan sí su tiempito, pero no es una cosa muy difícil. ¿Listo? Entonces, Profe, señor. bueno, es que tengo una duda con lo de fase de migración. Fase de migración es cuando, bueno, entregamos nuestro proyecto al Cliente. al cliente. Entonces ahí hablamos, por ejemplo, también de la entrega del manual técnico, manual de usuario. Exacto. Entonces, por ejemplo, en la lista de chequeo se podría agregar como, no sé, tipo entrega correcta de manual técnico o manual de usuario o revisión correcto de los Documentos. manuales. Exacto, entonces. mm, sí, aquí lo que vamos a hacer es donde se puede recoger la información adecuada para la revisión de las modificaciones que se pueden haber realizado en el proceso de migración de software y las adaptaciones realizadas. Como nosotros estamos entregando el software, ¿sí? Lo estamos poniendo en funcionamiento. Nosotros ya entregamos, ya hicimos de pronto la capacitación, ya nosotros vimos, vieron el video, pero entonces hay personas que empiezan a decir, mire, pero usted no está contemplando esto no lo está contemplando allá. Ah, perfecto. Mire, lo que pasa es que esta opción del programa se le dijo, pero de pronto no lo contempló. De pronto venga y me diga, mire, lo que pasa es que la impresión, nosotros dijimos, es mejor que salga horizontal y aquí está por defecto vertical. Ah, perfecto. Entonces, aspectos como eso quizás pueden servir. Pero el que tú decías era, repíteme al favor, el que tú me decías. Pues como ejemplo, está utilizando no sé, el de manual técnico o manual de usuario. Ajá, exacto. Entonces tú dices, el manual de usuario, tú lo entregaste, ¿se entregó el manual de usuario? Sí. Entonces de pronto en el manual de chequeo la persona de pronto dijo, mira, el manual no contempló tal sección, ¿sí? Porque nosotros vamos a recoger información adecuada para la revisión de las modificaciones que se pueden haber realizado en ese proceso que estamos haciendo. ¿Sí? De pronto a uno le va ocurriendo todo, porque como nosotros no tenemos el hecho real, pero nosotros vamos como imaginando eso. Quizás el cliente puede decirnos que al manual le faltó que explicara el submenú cuando cuando yo voy a hacer el pedido, no me explica esa parte, ¿sí? De pronto uno empieza como a ingeniársela de qué cositas podrían suceder ahí en esos casos. Esa actividad es como un poco ambigua en ese sentido, ¿sí? Pero de todas formas, el documento que nos está presentando, hay algo muy pequeño que también pueden mirar y también pues, pueden documentarse pues, por internet también a ver qué de pronto, qué chequeos
o qué inquietud puede tener la gente en ese momento. ¿Sí? Porque nosotros lo que nos está diciendo, un instrumento similar donde se pueda recoger la información para la revisión de las modificaciones que se pueden haber realizado en el proceso de migración. Listo. Entonces aquí pues ahí se la van jugando, buscando de pronto ejemplitos, mirando el material que nos está dando el SENA y ahí vamos viendo. Pero más o menos es esto lo que vamos a hacer. ¿Sí? Entonces una listica para revisión de modificación, una listica de pronto que se den de cosas que nos están diciendo que debemos cambiar. ¿Sí? No sé si de pronto eso aclaró algo. Sí, sí, señor, muchas gracias. ¿Qué otra duda hay en otra actividad? Fíjate, la lista de chequeo tiene un bloque de identificación del proceso a evaluar. La lista de chequeo construida sirve para validar la revisión asociada a una modificación del software. La lista permite identificar claramente las personas responsables, entonces de pronto van a ver en ese momento personas responsables. Inclusive, de pronto la lista de chequeo lo va a involucrar a ellos también. No, que mira, quedamos en que fulanito de tal estaría conversando con el departamento de contabilidad para aclarar el punto que ella está sugiriendo. Entonces, que se vaya hasta ese departamento y consulte bien. Sí, entonces, sí ves, o sea, yo muchas veces voy a involucrar en esa lista a personas que se encuentran también allá en la empresa. El grado de cumplimiento de los objetivos. Listo, exacto. Mire, también permitir evaluar el grado de cumplimiento del objetivo. Fíjate que nosotros al principio, cuando estábamos construyendo el software, nosotros dijimos, hey, ¿cuál era nuestro objetivo? ¿Cuál era el alcance del proyecto? Entonces, si realmente evaluar todo eso que nosotros dijimos desde el comienzo. ¿Sí? Bien. No sé si hay otra pregunta, porque si no hay más preguntas, entonces damos por terminada la sesión. ¿Alguien más tiene otra preguntita por allí? No, profe, no, ninguna. Todo quedó bien claro. Vamos a ver en el proceso qué puede surgir y nos comunicamos con usted. Exacto, ahí van viendo. Ahora el chequeo da todos los puntos que se deben aplicar en el formato de chequeo de validación del documento. Exacto, fíjense que es más que todo ahí, las actividades son más que todo pues documentar. El plan de mantenimiento, ya nosotros tenemos aquí tenemos una idea del mantenimiento de software y sabemos que entonces tenemos que basarnos en la ISO 14764 y qué nos está sugiriendo estos 7 puntos. Definir el tipo de mantenimiento, control, proceso de gestión, control de versiones, pruebas de mantenimiento, documentación, evaluación y mejora continua. Entonces tenemos en cuenta todos estos puntos que nos está sugiriendo aquí la norma. Listo, entonces eso es el mantenimiento y se documento el plan de, bueno, este es el plan, el chequeo que vamos ahí nos vamos ideando cositas, ¿sí? Documento técnicas y de usuario, porque como no existe el hecho como tal de yo estar ya entregando el producto en este momento. De pronto algunos lo están haciendo pues porque fue una idea que surgió de ellos y de pronto todavía no, o habrán algún grupo que de pronto, como el caso de James, que se lo está elaborando a una empresa, entonces de pronto si lo tiene listo ya él sí podría aplicar esto, si ya lo tiene listo y lo puede instalar, y ahí empezamos a escuchar todo lo que nos dice. El manual de usuario, también ya sabemos que el manual de usuario es explicar todas las opciones que tiene, para qué sirve cada uno, cómo tiene que entrar la gente, a través de imágenes voy diciéndole cómo es el manejo del software, ¿sí? Y la otra es el plan de capacitación. Aquí lo único es que me está pidiendo un video tutorial donde
donde yo tenga que explicar de una forma detallada qué es lo que hace el software. Listo. Eso es todo, compañeros, aprendices. Entonces, nos vemos entonces una próxima. Si tienen dudas, me van escribiendo y ahí seguimos conversando. ¿Listo? Gracias, profe. Bueno, Listo, profe, muchas que pasen gracias. muy bien, hasta luego. Profe, Feliz gracias. noche, profe. Bueno, pues feliz noche, que pasen bien. Por ahora no tengo dudas, pero sí en el transcurso de la sesión de la tarea me surge alguna. Ah, ok, listo, Manuel. Bueno, listo, pues que pasen muy bien, hasta luego.